Toma una pluma de arrendajo azul y aplástala entre los dedos. El azul desaparece. Te queda polvo marrón. Haz lo mismo con una pluma roja. Sigue siendo roja. No es un truco de luz. Esa pluma nunca fue azul, en ningún momento. Y durante siglos nadie supo explicar por qué. El azul está en el cielo, en el mar, en tus ojos, en las alas de las mariposas. Y aún así es el color más raro que existe en la naturaleza. Esa contradicción tiene una respuesta, y termina en un sitio que no esperas. El día en que los humanos tuvimos que inventar el pigmento azul. 2 veces. ¿Cuántos seres vivos fabrican pigmento azul de verdad? Casi ninguno. Y la razón no es estética. Es económica. Un pigmento funciona seleccionando la luz. De todos los colores que le llegan, absorben algunos y devuelve otros. El color que vemos es, en gran parte, el que consigue escapar. La luz azul tiene más energía que la roja. Para absorber esa energía alta, muchos pigmentos pueden utilizar saltos relativamente grandes entre los niveles de sus electrones. Pero un pigmento que queremos ver azul tiene que absorber principalmente colores del extremo opuesto, como el naranja y el rojo, cuyos fotones tienen menos energía. Y aquí aparece la dificultad. Para absorber esa energía menor, los electrones necesitan dar un salto mucho más pequeño. ¿Cómo consigue una molécula reducir ese salto? Dándole a sus electrones más espacio para moverse. En moléculas con largas cadenas de átomos enlazados, los electrones pueden extenderse por una región mayor. Cuanto más extensa es esa estructura, más próximos pueden quedar sus niveles de energía y más fácil resulta absorber luz de longitudes de onda largas. Esa es una de las razones por las que fabricar un pigmento azul verdadero suele requerir moléculas más grandes y complejas. Traducción: un pigmento azul es, casi por definición, una molécula grande, compleja y cara de construir y mantener. Por eso las excepciones se cuentan. Menos de 1 de cada 10 plantas con flor tiene flores azules, y la mayoría hace trampa. Usan antocianinas, que por naturaleza son rojas o moradas, y las fuerzan a virar acomplejándolas con iones metálicos. Por eso una hortensia cambia de color según el aluminio del suelo. Y entre los mamíferos la cifra es limpia, 0. Y sí, ya sé lo que estás pensando, los ojos azules. Guarda esa objeción donde está, porque dentro de un rato va a ser la mejor prueba de todo esto. Pero antes hay un problema del tamaño de una mano. La morfo azul del Amazonas se distingue desde una avioneta. ¿Cómo paga ese lujo un insecto de 1 gramo que no puede permitírselo? ¿Cómo es azul una mariposa que no tiene azul? Durante décadas la respuesta parecía obvia: tendría un pigmento excepcionalmente eficiente. Así que los investigadores molieron las alas para extraerlo. Y ahí empezó lo raro. El polvo no era azul. Era marrón grisáceo. Repitieron con más muestras, mejores disolventes y más cuidado. Siempre marrón. El ser vivo más azul del planeta no contiene una sola molécula de pigmento azul. La respuesta llegó con el microscopio electrónico, y no estaba en la química. Estaba en la forma. Cada escama del ala está cubierta de crestas microscópicas apiladas en capas, como las ramas de un abeto diminuto, separadas por unos 200 nanómetros. Y aquí está el mecanismo. Imagina 2 personas empujando un columpio. Si empujan a la vez, el columpio sube más alto. Si una empuja mientras la otra frena, el columpio se para. La luz hace exactamente eso. Cuando entra en el ala, una parte rebota en la primera capa y otra sigue hasta la segunda. La que baja recorre un camino un poco más largo, y al salir va desincronizada respecto a la primera. Para casi todos los colores ese desfase hace que las 2 ondas se frenen entre sí y se anulen. Pero para el azul, y solo para el azul, ese camino extra coincide justo con su longitud de onda, las 2 ondas salen sincronizadas y se suman. El ala no fabrica azul. Fabrica una trampa geométrica que destruye todos los demás colores. Y eso arrastra una consecuencia incómoda. Si el color depende de una distancia física exacta, entonces cualquier cosa que cambie esa distancia tiene que cambiar el color. Ese azul se puede apagar. ¿Y qué pasa si mojas el ala? Pon una gota de alcohol encima.
Entre las capas de esas crestas hay huecos de aire, y el aire casi no desvía la luz. El alcohol la desvía bastante más. Al llenar los huecos, el camino que recorre la luz entre capa y capa se hace efectivamente más largo. Y si ese camino cambia, ya no coincide con la longitud de onda del azul, ahora coincide con la del verde. Recuerda el columpio, cambiar el ritmo del empujón cambia qué onda se suma y cuál se anula. Y ocurre delante de tus ojos. El ala se vuelve verde sin que hayas tocado ni una cresta. Cuando el alcohol se evapora y el aire vuelve a entrar, el azul regresa. No dañas nada. Solo cambia una distancia. Ningún pigmento del mundo se comporta así. Si mojas un pétalo rojo, sigue siendo rojo, porque el rojo es una sustancia y las sustancias no cambian de color porque las mojes. Lo que significa que tenemos una prueba en la mano. Si un azul se apaga al mojarlo, es que no había pigmento. Y con esa prueba se puede ir a revisar todos los demás azules. Empezando por el que llevas puesto en la cara. Aquí está la objeción que te pedí que guardaras. ¿Tu ojo azul funciona igual que la mariposa? La respuesta es que no. Y esa diferencia importa. Porque cuando revisas todos los azules de la naturaleza no encuentras un truco. Encuentras tres, y funcionan de maneras distintas. El primero ya lo conoces, interferencia. Capas ordenadas a una distancia precisa, como en la morfología. Y también en la pluma del principio, una nanoestructura de queratina esponjosa sobre una capa de melanina marrón. La aplastas, destruyes el orden, y solo queda la melanina. Dato para expertos, durante décadas los libros decían que la pluma azul funcionaba como el cielo. Se equivocaban, no es lo mismo. El segundo mecanismo es la dispersión, y ese sí es el del cielo. No hay capas ordenadas, hay partículas o tejido tan finos que desvían la luz de onda corta mucho más que la de onda larga. El azul se dispersa en todas direcciones y te llega desde todo el firmamento, el rojo sigue de largo. Tu iris hace lo mismo, no existe ningún ojo humano con pigmento azul. Los ojos marrones tienen melanina, los azules simplemente tienen muy poca, y lo que ves es luz dispersándose en el tejido sin nada oscuro detrás. Un ojo azul es la ausencia de un pigmento, no la presencia de uno. Y el tercero es absorción. El mar. Ahí sí hay una sustancia haciendo su trabajo, pero al revés. Las moléculas de agua absorben la luz roja mejor que la azul. Con unos pocos metros de profundidad, el rojo ya se consumió. Lo que ves no es agua azul, es agua a la que le quitaron el rojo. 3 mecanismos, 0 pigmentos. No hay azul en la pluma, ni en el ojo, ni en el cielo, ni en el mar. Y eso deja a un ser humano de hace 5000 años con un problema muy práctico. Si quieres pintar algo de azul, no tienes de dónde sacarlo. Pero faltaba resolver algo todavía más extraño. ¿Cuándo empezamos siquiera a reconocer el azul como un color con nombre propio? Antes de que siga, responde tú. ¿Cuándo crees que los humanos empezamos a nombrar el azul? ¿Junto con el rojo y el verde, o mucho después? Piénsalo 2 segundos y responde en los comentarios. En 1858, un político británico obsesionado con Homero encontró algo que no cuadraba. William Gladstone, que llegaría a ser primer ministro 4 veces, se dedicó a contar las palabras de color en la Ilíada y la Odisea. Y lo que encontró fue desconcertante. Homero describe el mar como del color del vino. La miel es verde. Las ovejas, violetas. El hierro, violeta también. Y sobre todo, en 2 obras enteras, en millas de versos que describen el mar y el cielo una y otra vez, no aparece ni una sola vez una palabra para el azul. Gladstone concluyó que los griegos tenían la vista incompleta, que veían el mundo casi en blanco y negro. En eso se equivocó. Pero acertó en que ahí había algo. Cuando después de revisar decenas de idiomas de todo el mundo apareció un patrón. Los nombres de color tienden a surgir en un orden parecido, primero una distinción entre claro y oscuro, después el rojo, luego el verde y el amarillo. Y el azul aparece casi siempre entre los últimos en recibir un nombre propio. No porque los ojos cambiaran. El ojo griego era idéntico al tuyo. Sino porque una lengua nombra lo que necesita distinguir. Y si nada a tu alrededor es confiablemente azul, no necesitas la palabra. Lo que da la vuelta a la pregunta,
Quien quisiera pintar algo de azul tenía una sola opción: fabricarlo. ¿Y cómo se fabrica un color que la naturaleza no produce? Los egipcios fueron los primeros. Hacia el 2500 antes de nuestra era ya tenían un azul intenso y estable, y no lo encontraron, lo cocieron. Arena, un mineral de cobre, caliza y natrón, metidos en un horno a cerca de 800 grados. De ahí sale un silicato de cobre y calcio que es azul de verdad, en el sentido de sustancia, puedes molerlo y sigue siendo azul. Ese es el primer pigmento sintético de la historia de la humanidad. Y 4500 años después seguimos haciendo lo mismo, aquí. En Antioquia, un equipo colombiano trabajó 15 años para sacar azul de la jagua, un fruto del tamaño de una guayaba que los pueblos indígenas llevan siglos usando para pintarse la piel. La primera patente es de 2011, y describe el procedimiento con una honestidad brutal. Hay que mezclar el jugo del fruto con glicina, el aminoácido más pequeño de tu cuerpo. ¿Y por qué hace falta añadirle un aminoácido? Porque el fruto tampoco es azul. La molécula responsable, la genipina, es incolora. El azul no está guardado dentro de la jagua esperando a que lo saquen, nace cuando la genipina reacciona con una proteína. Por eso el tatuaje de jagua funciona sobre la piel, ahí el aminoácido lo pones tú. Muele un pétalo rojo y te queda polvo rojo. Muele cúrcuma y te queda polvo amarillo. Casi todos los colores son una cosa que puedes guardar en un frasco. El azul nunca es una cosa. Es una condición, una forma que hay que sostener o una reacción que hay que provocar. Y las condiciones se deshacen. Por eso el azul desaparece en tu mano. La naturaleza no esconde el azul, simplemente no lo tiene guardado en ninguna parte.